estamos en el aire. Caramba. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hemos tenido dificultades de electricidad. En los últimos tiempos el sistema no ha estado muy bien debido al alto consumo, a la gran demanda, por supuesto, el calor excesivo y todo esto. Pero ya estamos con ustedes. Ya estamos con nuestro sistema propio de generación eléctrica, de manera que ya no habrá interrupción por ahora. Nuestro invitado para hoy, Juan de Dios Hiraldo, abogado, hombre que se está especializando en áreas que van más allá de la abogacía. Y con él vamos a hablar sobre las elecciones de Venezuela, hablar de Estados Unidos y su proceso electoral. Pero antes de esto, yo quisiera que él nos hablara del tema del caballerito que tiene una empresa para enseñar a jugar fútbol y que está preso acusado de pornografía, de abuso de pornografía, de venta, aunque el abogado, uno de los abogados de él, dice que él bajaba contenido pero no vendía. Pero bueno, todo el accionar de la fiscalía con este caso, me gustaría que Juan de Dios nos hablara algo de eso. Buenos días, don Jaime, Iliana. Qué placer nuevamente estar en este prestigioso programa. Respecto al tema del joven que está siendo procesado por un tema sobre crímenes y delitos de alta tecnología, pero en violación específica a pornografía infantil, es importante destacar que además de la ley 53-07, a él también se le imputa la violación a la ley 136-03, que versa sobre la protección de los niños y niñas y adolescentes. En el artículo 25 y 411 también contempla una pena cuando tú difundes imágenes con contenido sexual y conlleva con una pena máxima hasta de 4 años. Igualmente la ley 53-07 en el artículo 24 habla sobre la pornografía infantil, que lleva una pena aparejada de 2 a 4 años, pero la defensa técnica puede aducir que solo y solo se le encontró material pornográfico infantil. Adquirir material pornográfico infantil conlleva una pena máxima de 1 año. ¿Pudiera representar una agravante a estas acusaciones el ambiente en el que se desenvolvía este entrenador de fútbol a consecuencia de que su accionar laboral tenía que ver con infantes? De hecho, las especulaciones, que por lo que dices no forman parte de las acusaciones formales, hacían dar cuenta de que él realizaba este tipo de prácticas con algunos estudiantes de su escuela, algo que no ha sido confirmado y ni siquiera forma parte de las acusaciones formales. Pero ¿pudiera ser esto un agravante por moverse en un entorno vulnerable? No, no es un agravante. Lo que sí lo que está haciendo el Ministerio Público es haciendo un proceso de investigación, porque si te encontré material relacionado con pornografía infantil y tú trabajas con niños, lo mínimo que tengo que hacer es una investigación, entrevistar niños, a ver si hubo una conducta sexual inapropiada. Es en ese ámbito, si hay una querella, si hay una denuncia, hay algún tipo de relación que extralimita el tema del aprendizaje en el campo del fútbol, sí pudiera haber otro tipo de imputación con relación a él. Pero hasta el momento lo que existe es una imputación sobre pornografía infantil y adquisición de material pornográfico. Esta información se da en virtud de que nosotros tenemos una procuraduría especializada contra los crímenes y delitos de alta tecnología que se llama PEDATEC, que resulta que nosotros somos signatarios de un acuerdo y hay una organización que se llama, en internet hay una página, se llama ICAT, relativo a World Crime Shyness, tiene que ver con la niñez. Esa página lo que te indica es que cuando hay una persona descargando material pornográfico, eso te envía una señal a un organismo competente, en este caso PEDATEC, y PEDATEC, una vez le envía la información, solicitó a la compañía telefónica donde estaba contratado el internet que diera la información del código IP. Cuando dieron el código IP, dio directamente a la propiedad donde vive la persona imputada. Y una vez se solicitó un allanamiento, se hizo el allanamiento, se solicitaron extracción de datos
y dio al traste con el contenido sexual pornográfico infantil. Y ahí está la imputación. Vamos a esperar que el Ministerio Público haga todas las indagatorias del lugar, que se entrevisten a los menores, que yo sé que ya se han entrevistado, pero que no hay denuncia. Yo entendía que por el tipo penal, yo digo, es una conducta moralmente reprochable, a todos nos compunge, penalmente relevante en el ámbito de imposición de prisión preventiva, para mí fue excesiva. Yo entendía que hay otro tipo de medidas de coerción, porque en un principio no tenemos víctima, sino el Estado Dominicano. Segundo, no representa un peligro para la investigación, en razón de que todas las pruebas científicas están siendo colectadas por el Ministerio Público y van a ser temas forenses de extracción de datos, y él estaba debidamente identificado con un localizador electrónico o un arresto domiciliario para también proteger la integridad de esa persona, pudiese enviarlo a su casa. Obviamente yo estoy hablando desde el ámbito procesal, desde el ámbito legal, que eso llama a asombro. Es posible, pero tenemos que ver cuáles son las finalidades de la medida de coerción. Por el simple hecho de que a él le dieran un arresto domiciliario o un localizador electrónico no implicaba que él sea inocente o culpable de ese hecho, sino más bien que él estaba revestido de un tema, o está revestido de un principio de presunción de inocencia. Y hasta tanto dure la investigación, él pudiera presentarse bajo otro tipo de medidas. Pero forma parte de la misma interpretación que hemos hecho en el otro espacio, de que este tipo de casos que resultan muy mediáticos, se procura, y me llama mucho la atención de que los jueces sean reincidentes en estas conductas, se procura hacer una especie de sanción adelantada, porque perfectamente posterior a estos 3 meses este joven pudiera ser descargado, citando uno de los escenarios, y ya ha cumplido 3 meses de prisión preventiva. Entonces es parte de la cualquierización de esa medida de coerción que ha sido tan reiterada. No, pero además de eso también, la población lo encuentra ya culpable, sí, con la medida de coerción. Porque evidentemente el Ministerio Público no tenía nada que aportar y presentar en esa solicitud, puesto que todavía antes de ayer el fiscal de Santiago estaba visitando el colegio. No, porque recordemos que una vez yo impongo medidas de coerción, impuse la más gravosa, yo tengo hasta 3 meses para concluir con mi investigación. Si yo en ese interregno no encuentro una nueva prueba, tengo que hacerla en base a la imputación que tengo. Pero es justo eso. Si se pone la más gravosa es porque se asume probablemente dentro de esas mismas investigaciones preliminares para la solicitud de medida que hay algún menor involucrado o lo que fuera, y resulta ilógico que días después a la medida de coerción es que entonces se visitan los centros escolares. Pero es posible que el Ministerio Público realice este tipo de investigación, pero lo que yo quiero sugerir es: ¿qué pena lleva aparejado? La pena más gravosa que lleva aparejado conforme a la imputación es 4 años. Es 4 años. Pero también hay una posible pena a imponer que es de 1 año. Si yo adquiero material pornográfico, solamente la adquisición conlleva la pena de 1 año como máximo. Entonces, si impongo 3 meses de prisión preventiva, yo estoy haciendo una especie de sanción anticipada. Porque el hecho, la ley castiga 2 vertientes: adquirir pornografía infantil hasta 1 año, pero también la comercialización. Si yo comercializo eso, el Ministerio Público está imputando que él comercializó. Entonces conllevaría una pena máxima hasta de 4 años. Eso es un caso. En nuestro país uno no puede, una persona afectada, una persona que sea detenida, que le imponga medidas de coerción y que después se demuestre que no es culpable, no puede someter al Ministerio Público. Claro, hay un tema ahí de responsabilidad patrimonial con relación al Estado.
Pero el tema, ¿quién recoge esa agua? Después que tú la viertes en una... Sí, pero por lo menos pero te demandan que tengan que indemnizar. Pero en la opinión popular y pública, ya esta persona es responsable de los hechos que les imputa justamente por el comportamiento. Y obviamente nosotros somos aquí tenemos muchos juicios penales paralelos y los medios de comunicación contribuyen a eso, ese tema. Porque ahí se estaba estipulando que él había tenido una conducta reiterada, pero en la solicitud de medida de coerción no habla sobre eso, no hay una denuncia previa. Entonces, si no hay, procesalmente tú no puedes imputar eso. Lo que sí yo estoy de acuerdo es que nosotros debemos buscar los mecanismos necesarios para nosotros proteger nuestra niñez. Y si es un profesor, un sinnúmero de personas que están en el contacto con los niños, debemos hacer una evaluación previa a ver cuál es la conducta, porque realmente personas que puedan tener una conducta desviada en contacto con niños pudiese llegar la sangre al río. Gracias al Eterno que no tenemos una situación, en este caso, de algún tema de contacto indecoroso con ningún menor de edad, pero hasta tenemos el momento en las investigaciones, obviamente hasta el momento, pero obviamente tenemos una imputación moralmente reprochable, porque nadie quisiera estar en ese proceso, pero también hay que entender al imputado, a los padres, porque también conlleva una consecuencia colateral terrible. Sí. Entonces tenemos que ser prudentes al momento de emitir juicios y esperar que la justicia haga su rol, el Ministerio Público, los jueces y cada una de las partes, y que se llegue al término que se tenga que llegar. Y que por lo que se vislumbra, esos efectos colaterales para un joven de 26 años van a ser mucho mayores probablemente que los efectos penales que pueda conllevar el caso. Sí, hay temas de índole psicológica, terrible. Una persona de una clase media alta, tal vez con temas que los padres deben trabajar, los mismos abogados, hay temas de cuál es la conducta, por qué. Entonces, en su momento, eso se va a dilucidar en un tribunal. Y si realmente fue la persona que descargó eso, porque es un tema de imputación. Hay una dirección IP que dice que va a esa dirección, hay un señalamiento, hay indicios razonables de que esa persona puede ser culpable o inocente de la infracción que se le está imputando. Pero, Juan de Dios, hay algo también que me llama la atención. ¿Por qué esta medida de coerción tiene que aplicarse en la isleta de Moca y no en Rafey? Porque nosotros tenemos nuestras cárceles, están los centros de corrección y rehabilitación, que ya son todos de un mismo sistema, del viejo y nuevo modelo, está integrado. Hay una sobrepoblación carcelaria y en los centros, en los CCR, no se permite esa sobrepoblación carcelaria, sino conforme al cupo que existe en el centro de corrección. Como Rafey seguramente no tiene los cupos necesarios, la fiscalía o el juez puede determinar y enviarlo. En este caso lo enviaron al CCR La Isleta Moca. Pudiesen enviarlo a Puerto Plata, o lo pudiesen enviar a Moca, a Mao, o lo pudiesen enviar a una cárcel del viejo modelo como es la Concepción de la Vega o el Pinito de la Vega, que es una cárcel que está dentro del CCR. Pero los jueces tienen esa facultad por un tema de espacio. No, está bien. Yo pensé que sería bueno averiguar si después de eso algún juez ha enviado a alguien a Rafey, para ver si no fue con alguna intención adicional que lo llevaron. No, pero yo entiendo que esa persona hay que colocarla primero en los centros. Cada vez que llega una persona nueva, lo pasa por un tema que llama observación, y después que pase el periodo de 30 días de observación, va a población común. Pero en este caso ese joven no deben ponerlo en una población común, sino por ejemplo, en máxima seguridad, porque y si hay una afectación a esa persona, el Estado debe tutelar sus derechos y garantías. Y es bueno decirle a la audiencia que nosotros no estamos tomando partido en esto, no estamos defendiendo al acusado, no estamos diciendo que sea inocente. Lo que tratamos es de que prevalezca lo que establece la ley, los procedimientos a cumplirse. Eso es lo que estamos planteando.
para que no tergiversen la cosa. Pues nosotros no conocemos ni siquiera al inculpado, no lo conocemos, ni sabemos realmente qué ha pasado ahí. Lo que sí sabemos es que el Ministerio Público está actuando en muchos casos de manera precipitada y que los jueces acogen en la mayoría todo lo que el Ministerio Público le pide. Entonces, ¿por qué? Porque los jueces también sienten algo de temor para no ser señalados en las redes fundamentalmente. Ya no en los medios de comunicación tradicionales. No, ahora le temen a las plataformas digitales donde cualquiera puede escribir y decir lo que le dé la gana. Y a eso le temen muchos jueces y eso no es nada nuevo, que conste eso. Pero bueno, vamos a pasar entonces a los aspectos internacionales sobre las elecciones de Venezuela. Así es, el próximo domingo hay elecciones en Venezuela. Pero antes, antes de que vayas a lo genérico, yo quiero hacerte la pregunta, o dejarla por lo menos ahí en tu exposición. ¿Crees que realmente haya un escenario democrático para poder realizar elecciones que verdaderamente demuestren el sentir de la población venezolana, de esos 29 millones de venezolanos? Ojalá. Hubo una mesa de negociación donde estuvo Jorge Rodríguez, que tiene que ser la mano derecha del presidente Nicolás Maduro, conjuntamente con su hermana Daisy Rodríguez, que es canciller, actualmente es vicepresidenta, y Diosdado Cabello. Son parte de la cúpula del núcleo del gobierno de Nicolás Maduro. Y en esas conversaciones se estipuló que se iban a realizar elecciones. Parte de los acuerdos son las elecciones que estamos viendo el 28. Sistemáticamente se han ido desmontando a un sinnúmero de candidatos. Por ejemplo, María Corina Machado, que era la candidata de la oposición con más fuerza y que ganó en las primarias, fue inhabilitada. Después se eligió a Corina Lloris, una intelectual venezolana que también fue inhabilitada. Y por último, se eligió a Edmundo González, un diplomático que realmente goza del apoyo de María Corina Machado, que es la líder de la oposición. El gobierno de Nicolás Maduro ha dado garantías de supuestamente un gobierno, de unas elecciones democráticas. Pero esas garantías no se desmontan, porque del acuerdo firmado el año pasado, que se establecieron una serie de criterios para la realización de las elecciones. Si hay 10, probablemente 5, 6, 7 se han incumplido por parte del gobierno de Maduro. Deje la respuesta un segundito, ahí vamos a unos mensajes y después seguiremos hablando sobre esas elecciones, porque es un país con el que tenemos una gran relación. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito de este Patrón Santiago. Aquí estamos en el cafecito de hoy. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Todavía es jueves, así es que, pero hoy es Día del Patrón Santiago, debe ser un día festivo o medio festivo para los santiagueros. A partir del mediodía no se declara... Regocijo municipal, yo no he visto la declaratoria todavía. Deberían mandarnos a todos para nuestra casa, incluyendo Jaime Tomás, para celebrar el Patrón Santiago. El día de Jaime celebra el regocijo. No, es todos nosotros. No debimos estar aquí, tenemos que estar en el enestamiento de la bandera, Jaime. Allí, el patrón. En la rotonda, viendo el tapón. Con ese sol. ¿Cómo es que reubicaron las luces? Exacto. No, pero un bello rostro como el tuyo no puede estar a merced del sol. Pero ¿cómo va a ser? Por el patrón Santiago, nuestro patrón municipal. No, hombre, no. ¿Qué es eso? ¿Municipal o provincial? No, municipal. Municipal. Es Día del Patrón, que es el patrón de la ciudad, no de la provincia, sino de la ciudad. Pero bueno, estamos hablando de Venezuela y yo quiero hacer un aporte para que tú continúes con tus análisis. Nosotros los que nos interesamos en lo que está pasando fuera de... aquí la mayoría estamos interesados en nuestro propio bienestar, en el nuestro sol. Lo individual, lo plural no interesa. Pero pocas personas se interesan en lo que va a pasar en Venezuela el domingo. Ahora, ¿qué es lo que quiero señalar? ¿Y qué es lo que señalo? Nosotros somos influenciados por los medios que están en Estados Unidos, en materia noticiosa. La mayoría de las informaciones proceden de Estados Unidos. Y yo le decía esta mañana a los señores, a Iriana y a Carlos Manuel Estrella, hay un tema
la clase baja, los pobres en Venezuela, están apoyando a Nicolás Maduro, conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Y algunos empresarios ricos también que se están beneficiando del poder. O sea que tampoco podemos pensar como un desatino que él pueda ganar el domingo. Jorge Rodríguez, el encargado de la campaña electoral, granjeado en el proceso electoral y creador de ese sistema electoral, dijo que las encuestas no son votos y que la movilización es importante. Recordemos que los militares votan en Venezuela. Eso preguntaba yo ayer, y un sabehondo del patrón de la tarde me dijo, no votan, pero no me gustó la forma que me lo dijo y me quedé con la duda. Iba a buscar a mi amigo Google y lo dejé ahí. Sí, porque yo tenía entendido que creía que sí, que los militares votaban, porque las Fuerzas Armadas han sido el sustento desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro ahora. Sí, las Fuerzas Armadas votan. Nosotros esperamos un proceso democrático porque eso le conviene a la región y a la República Dominicana, porque nosotros tenemos una gran diáspora de venezolanos residentes en el país y nuestras relaciones comerciales con Venezuela son bastante buenas. Recordemos que nosotros tenemos un acuerdo de Petrocaribe con Venezuela, que si existe inestabilidad política, eso va a impactar en el tema de la producción petrolera, y eso, si hay una especie de caos, eso dispararía los precios del petróleo. Son el domingo, un día histórico para Venezuela, porque ese día es el natalicio de Hugo Rafael Chávez Frías. Todo tiene un misticismo. Y recordemos y la revolución está invocando ese misticismo. Claro, ellos están recurriendo a la figura eterna de Chávez. Por ejemplo, hoy jueves ellos están convocando a un cierre de la ciudad de Caracas de 12 horas. Y eso me recuerda a Hugo Chávez cuando con las elecciones de Enrique Capriles Randowski hizo un acto multitudinario y bajo la lluvia comenzó a cantar Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, y entonces eso motivó. Pero Nicolás Maduro no es Chávez, aunque debo decir que Venezuela en los últimos meses ha tenido un crecimiento económico exponencial bastante interesante. Sí, pero eso también tiene relación, una lógica matices económica de que se espera siempre que cuando un país, y sobre todo con el nivel económico de Venezuela, toca fondo, como lo ocurrido 21, 22 y gran parte del 23, lo lógico es que luego haya un pico alto, porque más bajo no puedes caer. Y a ese punto voy. 25 años después, independientemente Nicolás Maduro pudiera tener la aceptación de un grupo de venezolanos, ¿no sienten ustedes, aquí lo hago en general, desgastada esa llamada revolución venezolana? Socialismo del siglo XXI. Llamaba Chávez y hacía alusión a Antonio Gramsci, que decía, hay algo que se está muriendo y no termina de morir, y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer. Entonces, Venezuela, yo entiendo que llegó a un punto de ruptura, ya no es lo mismo lo que era la revolución bolivariana de Chávez Frías. Maduro no es Chávez, porque Chávez era una especie de líder mesiánico. Y económicamente Venezuela no está en su mejor momento, aunque, como te dije, han experimentado un crecimiento exponencial, pero además hay que ver el tema del bloqueo económico, pero no han tenido el mejor manejo. Y tema de ello es el nivel de venezolanos saliendo fuera de Venezuela. Nosotros esperamos que se garantice los derechos democráticos de cada venezolano y que se respete la voluntad popular el próximo domingo. Para la región sería un hito interesante que las elecciones del domingo pasaran tranquilamente, pero además hay algo que todavía la oposición está un poco dudosa, y es que no se aceptaron observadores de la Unión Europea, sino de grupos latinoamericanos afín al movimiento bolivariano. Pero huelga resaltar que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva
Cristina Fernández hicieron un comunicado estableciendo que Nicolás Maduro debía respetar los resultados del domingo, cuales fueran. Entonces, yo creo que hay que respetarlo. Hay muchas dudas y esperemos que se gane el mejor el domingo. Sí, el domingo en la 28. utópica idea de Exacto, las elecciones. Lo que de debemos Venezuela. estar un poco conscientes de que puede ganar Nicolás Maduro sin fraude. Sí, Puede sí, sí. ganar. Mira, O sea, yo no eso es lo que debemos estar pongo en duda Todo el que Estado él se pueda. va a volcar. Mira qué pasa. Aquí, ¿dónde es que está, digamos que mi preocupación? Yo no pongo en duda que haya una mayoría significativa de venezolanos que puedan apoyar el gobierno de Maduro, para ni siquiera llamarle régimen. El tema es que el mismo Maduro y todo su conglomerado cercano han dado señales muy claras de no procurar un proceso diáfano. Y eso al final te resta credibilidad del mismo proceso en el que tú puedas resultar ganancioso. Porque entonces se puede interpretar que todo eso es justo por los apresamientos, por la inhabilitación, por la amenaza de violencia Hay que más ya de 40 existe. personas apresadas cerca del cerco de Corina Machado. Se establece en las encuestas que el chavismo cuenta únicamente con un 25%. Y si tú estás tan seguro de los adeptos que tienes y del favor que tienes, ¿por qué es necesario todo eso? Entonces, Hay que asegurar la cosa. pero entonces, Bueno, yo estoy seguro que el Estado se va a movilizar o se está movilizando. Claro. Por ejemplo, la publicidad. La oposición no tiene publicidad. El gobierno va colpado todos los medios de publicidad. todos los medios que para colmo son de ellos. Sí. Entonces, todo el dinero estatal está en llevar nuevamente a Nicolás Maduro al Palacio de Miraflores. Entonces, vamos a esperar. Vamos a esperar las elecciones. Vamos a los mensajes y después estaremos hablando un poquito de Estados Unidos y su proceso electoral. El Tomás y goza, señores, la vida es corta, hay que Ay, Dios gozarla, mío, de ¿qué todo hay que es sacarle esto? la parte buena a la vida. Aprendiendo con don Jaime. No, creo que la vida es así. Enciclopedia de la vida. Mal de Dios. Hablemos del caso de Estados Unidos ya los pocos minutos que nos quedan. ¿Tiene posibilidades Kamala Harris de ganarle a Donald Trump? Tiene posibilidades, pero todo luce que Donald Trump va a convertirse nuevamente en presidente de Estados Unidos. Kamala Harris en menos de 48 horas se granjeó el apoyo de los 1.976 delegados que necesita para ser declarada candidata del Partido Demócrata. Existen líderes que todavía pensaban en hacer una mini primaria, pero resulta impensable. Por ejemplo, Nancy Pelosi abogó por ello. El mismo Obama abogó igual por que ello. el presidente Barack Obama, pero inmediatamente Biden... Todavía Barack Obama no le ha dado su apoyo. Sí, pero ella... No, lo que que- abogaron por unas primarias. una ok. especie de mini primarias. Sí. Entonces, automáticamente la campaña de Kamala Harris, con el apoyo del presidente Biden, granjearon. Ellos necesitan 1.976 delegados para ser elegidos candidatos. La convención demócrata, donde se eligen de manera definitiva, es del 17 al 22 de agosto de este año. Se va haciendo virtual el proceso primero y después se hace ya la parte protocolar. Exactamente. O sea que Entonces, básicamente llegar a la convención de agosto será, como ocurrió con Trump, declarar formalmente a Sí, Kamala la como parte candidato. Es lo que se candidato. perfila. Todos los fondos recaudados por la campaña de Biden y su equipo político, ella el martes bajó a Delaware, ciudad natal de Biden, y se reunió con el equipo de campaña. Se cambió la nomenclatura, Harris for President. Los fondos, alrededor de 90 millones de dólares que había, se destinaron para la campaña, pero ella hizo Sí, pero una recaudación récord en 48 horas. Sí, pero déjame decirte algo. Si no era ella la candidata, si no es ella la candidata, los fondos recaudados no se pueden utilizar. Porque ella era parte Porque de ella era parte de la fórmula. del De la comité. fórmula. Sí. Pero una pregunta, aún, o sea, porque todavía nos permanece la percepción de un posible ganador Trump, pero los porcentajes hasta ahora que se muestran son muy mínimos en términos de diferencia. Estamos hablando de máximo 5 puntos. Mira, en Estados Unidos
las encuestas así genéricas no te van a arrojar un resultado cierto. Es que son virtuales. ¿Por qué? No, por el hecho de la elección norteamericana. Allá lo que te eligen son los delegados electorales. O los que definen, más bien, ¿no? Los por que ejemplo, eligen, para tú los ser presidente, eligen. tú tienes que tener 270 votos electorales. El estado de California, ¿cuántas personas tiene? Y el estado de California regularmente vota demócrata. Pero el estado de Florida, ¿cuántos votos tiene? Electorales, tiene 30. ¿Por quién vota? Entonces, ¿quiénes son los que definen las elecciones? Los estados bisagras, Ohio, Michigan, Pensilvania, que nunca, que están como en un intermedio. Entonces, esos son los que definen, porque puede venir Juan de los Palotes como candidato demócrata y va a sacar un sinnúmero de colegios electorales interesantes. Por ejemplo, cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton, sí, le ganó por los el delegados. voto universal, Hillary sacó más votos que Donald Trump. Pero quien fue elegido presidente fue Donald Trump, porque ganó en estados estratégicos que te dan los colegios electorales necesarios para tú ser elegido. No tenemos más tiempo, Juan de Dios. Una lástima, porque el tema está muy interesante y permite conocer más detalles que habitualmente uno no los recibe con esa claridad. Así es que gracias, Juan de Dios Hiraldo, que es abogado, experto en derecho penal, pero también incursiona en otras Derecho cosas. administrativo, ya También. vamos a hacer lo que el lunes. Sí, Sí, vamos a hablar de eso ya. sí, ya. Está bien. Aquí termina el cafecito. Gracias, buen día. En breve, Salud Dando. No se lo pierdan.